Hola, a este vídeo tonto lo llamaré La verdad de las palabras. Lo mismo que podría haber utilizado otras palabras diferentes para intentar transmitir lo mismo. Las palabras no son importantes. Mirad, ¿qué implica que estemos viviendo de memoria? Lo que implica es que estamos aferrados a las ideas y a las palabras que forman esas ideas, ¿verdad? A las palabras y nada más. Nosotros creemos que la palabra árbol es el árbol real. No existen nada más que las palabras porque queremos tener una vida concreta, ¿verdad? Un estilo de vida concreto y limitado, una forma de ser limitada, ¿verdad? Queremos ser feministas o católicos, o queremos ser rockeros, o queremos ser de un partido político, o queremos ser de una u otra cosa, ¿verdad? Queremos ser algo siempre que podamos definir con palabras rápidamente y explicárselo a alguien con palabras rápidamente, ¿verdad? Es mejor que seamos cualquier palabra, por estúpida que sea, que no ser nada. No ser nada nos aterra. Por lo tanto, siempre debemos estar definidos de alguna manera, por estúpida que sea, ¿verdad? Soy rockero. ¿Y qué? Soy feminista. ¿Y qué? Soy católico. ¿Y qué? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Soy lo que cada uno cree que es, ¿verdad? Cada uno es lo que cada uno cree con la palabra creer en mayúsculas, ¿verdad? La palabra que creemos que somos con las cualidades que le damos nosotros mismos a esas palabras. Por ejemplo, cuando éramos más jóvenes, éramos rockeros o heavies o lo que sea. Y ahora ya no lo somos. ¿Por qué? Si de verdad ser eso que creíamos nos otorgara algún tipo de cualidad especial, no lo dejaríamos, ¿verdad? Pero no existe ninguna palabra de ningún tipo que nos dé cualidades especiales. Nosotros creemos con la palabra, con las palabras, creemos con la palabra creer en mayúsculas, que ciertas palabras nos otorgan cualidades especiales, ¿verdad? Yo soy católico, yo soy romántico o romántica, yo soy musulmán, yo soy del partido de izquierdas, yo soy del partido de derechas, yo soy esto o yo soy aquello. Como si esas palabras que son adjetivos que nos damos a nosotros mismos, egoístamente, a nosotros mismos nos damos esas palabras, ¿verdad? Nos otorgaran algo especial. Pero al final del día, cuando vamos a dormir, somos igual de miedosos que los demás, somos igual de hipócritas que los demás, somos igual de mentirosos que los demás, etcétera, 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 ¿verdad? Todas esas palabras que utilizamos para definirnos y contentarnos y mantenernos felices es solo un estúpido juego infantil, ¿verdad? Como cuando ves a los niños jugando y diciendo yo soy Superman y el otro es Spiderman y la otra es la Mujer Araña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al final del día, los dos niños que estaban jugando siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Si todo esto solo fuera un estúpido juego sin consecuencias, no pasaría nada.
Pero el problema es que lo creemos de verdad. Estamos totalmente convencidos y eso está causando todos los conflictos que existen en el mundo. Los que se creen católicos contra los que se creen musulmanes, ¿verdad? Es decir, los que creen que son la palabra católicos contra los que creen que son la palabra musulmanes. Los que creen que son la palabra mujer contra los que creen que son la palabra hombre, ¿verdad? Si eliminamos esas palabras, ¿dónde está el conflicto? ¿Entendéis? Estamos totalmente aferrados a las palabras. En realidad pensamos que sin esas palabras nuestra vida no existiría, ¿verdad? Si no soy ninguna palabra, ¿entonces qué? Si no me aferro a ninguna palabra, a ninguna idea, ¿dejaré de existir? Pues claro que no. Ese es el temor que tenemos, ¿verdad? Y esas son las conversaciones que tenemos con todo el mundo. La necesidad de reafirmarnos continuamente con todas las personas que conocemos en la vida, ¿verdad? Con todas las personas que conocemos y nos relacionamos, estamos todo el día reafirmándonos en nuestras palabras, en las palabras que creemos, ¿verdad? Yo soy más feminista que la otra persona, yo soy más católico que la otra persona, yo soy más de izquierdas que la otra persona, yo soy más mujer. Signifique lo que signifique esa estúpida frase, ¿verdad? Lo importante es que seamos más de la palabra que cada uno elija. Eso es lo importante en nuestra vida ahora mismo. Solo existe eso en nuestra vida hoy ahora mismo, ¿verdad? Elegir palabras que queramos y ser lo máximo de esas palabras que elegimos, ¿verdad? Porque si somos mucho de esas palabras, nosotros somos más, ¿verdad? Pero ¿te has mirado al final del día? ¿Te has investigado al final del día? ¿Eres realmente más que los demás o somos lo mismo? Ese es el miedo que como somos lo mismo, necesitamos buscar palabras a las que aferrarnos, ¿verdad? Investigad en vuestra vida si os estáis aferrando a palabras concretas y por qué lo hacéis. Es vuestra vida y jamás nadie va a poder investigar en vuestra vida por vosotros, ¿entendéis? Nadie. Estamos aferrados a personas religiosas o políticas o de cualquier otro tipo. ¿Por qué? ¿Para qué? Cada uno es responsable de su vida, ¿no? Pasa lo mismo que con las palabras, ¿verdad? Necesitamos estar aferrados a alguien concreto para ser algo concreto, ¿verdad? A mí solo me gustan los católicos, a mí solo me gustan los gays, a mí solo me gustan los heterosexuales, a mí solo me gustan los del partido de izquierdas o de derechas, ¿verdad? Siempre aferrados a palabras, siempre aferrados a ideas. Esta es nuestra vida actual ahora, ¿verdad? Estar aferrados a alguna idea durante años. Y cuando pasan esos años, dejamos de estar aferrados a unas ideas y nos aferramos a otras ideas, ¿verdad? Y mientras estamos aferrados a ideas concretas, si hace falta, vamos totalmente en contra de esas ideas a las que estamos aferrados, ¿verdad? Es decir, soy católico, me aferro a la idea de que soy católico, pero a la vez soy mentiroso, soy violento, soy hipócrita, etcétera, 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 ¿verdad? Lo que demuestra
que solo son ideas, solo son palabras a las que nos aferramos, porque queremos nosotros aferrarnos, no son hechos. Los hechos no se pueden, digamos, esquivar. Las ideas de tu cabeza a las que te aferras, sí las puedes cambiar. Puedes dejar de aferrarte a unas ideas y aferrarte a otras. Cuando eres joven, te aferras a unas cosas y cuando eres mayor, te aferras a otras. ¿Verdad? Pero el hecho de que antes eras joven y ahora eres mayor, eso no lo puedes cambiar, no lo puedes esquivar, porque no es una idea. ¿Entendéis? Entonces, nosotros insistimos continuamente en vivir de ideas, estar aferrados a ideas o palabras, ¿verdad? Podemos ver esto claramente en nuestra vida sin necesidad de expresarlo con palabras. Actualmente, cada vez que escuchamos a alguien, inmediatamente nos calificamos a nosotros mismos con una u otra palabra, ¿verdad? Si escuchamos a alguien que parece inteligente, enseguida decimos, oh, qué tonto soy. Si escuchamos a alguien que parece tonto, enseguida decimos, oh, qué inteligente soy. ¿Verdad? Entonces podemos estar atentos a las personas sin calificarnos continuamente, sea de la forma que sea. ¿Entendéis? Y a partir de ahí estar aferrados a esa calificación que nos damos a nosotros mismos. ¿Entendéis? Lo cual solo es otra palabra u otra idea. ¿Verdad? ¿Veis la dificultad de escuchar y estar atentos sin las palabras? Esa es la dificultad que siempre tenemos, ¿verdad? Si no estamos aferrados a alguna palabra, nos sentimos perdidos, ¿verdad? Por favor, investigad esto en vuestra vida. Nadie jamás va a poder investigar esto por vosotros. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.